Vale, papá. Que digo, por favor, que me digas, que me cuentes lo de la cantera, cómo era, cómo funcionabais. Que tenías, dices que tenías 15, otras veces me has dicho 14. Era Cat- 14 años. 14 o 15 años tendría, Sí, cuando estaba yo en la cantera con los tíos. con los tíos. Eh, ¿Y con quién estabas? Pues Y el Juan. estaba el Luis, el Fulgencio y el Juan. Y Juan el ciego, ¿no? El Juan el ciego, que era el que chillaba a los barrenos, cuando se iba a tirar un barreno salía a la calle a chillar, para que la gente se largara si alguien venía. Exacto. Era el Juan, que era ciego, Sí, era ciego de verdad. eso. Y el Antonio, que no era ciego, pero era un hombre más retrasado. Sí, Y yo era ¿cómo diría yo? El que iba y venía. José, tráete esto, José, tráete aquello. Y el sí, José siempre, el auxiliar, el el auxiliar, ayudante. el ayudante. Y venga, y para arriba. Y cuando había una piedra que había que hacerle un agujero para tirarle un barreno y romperla grande, Sí, pues entonces eso lo cogía el Antonio, el Juan, ciego, se sentaba al lado de la piedra, sí. que era grande. Le hacíamos allí un sitio y él se sentaba. Y enseguida él tenía una barrena así. Y yo tenía un marro también para mi cosa, para Sí, hacer ese barreno. Él ponía así, yo con una maceta ya regordicada que luego le daba y él le daba un pequeño giro. Golpe, exacto. un pequeño giro. Golpe, un pequeño giro. Eso es. Y el Juan, venga en fandanga. Y yo, perrugazo a la piedra. Exacto. Y así, habían tres peñascos en línea, Sí, así. Y cuando fui a pegarle fuego, Fulgencio y el Luis sí, se fueron a cobrar. Pues como sí, estaba la cantera, había cal. Habían dos hornos de cal y la piedra y todo eso. exacto. Y entonces me decía mi hijo, José, ahí te quedas con el Juan, con el Antonio, con todos uno y el otro, el que nos vamos. Bueno, y yo, como había hecho los barrenos esos con el Juan, Sí, pues se fueron y él me dijo, no, tú eso no lo hagas. Yo veía como ellos lo hacían. sí, Pero los barrenos y tal no toqué ninguno y tal, pues en cuanto se fue, tenía yo ganas que se fuera, ya ves tú. Porque ellos eran muy Luis y el Fulgencio, sí, eran muy espabilados para dar todas esas cosas. Ya. Pero cuando ellos se fueron, pensé yo, digo, pues yo voy a cargar los barrenos estos a ver qué pasa. Bueno, pues cargo eran tres. sí, Pues, enseguida, pues el Juan se salía a la calle, que estaba el horno de cal, al entrar para la pedrera, sí, se salía, chillaba y la gente se escondía. exacto. Bueno, pues ya hacemos el sitio para escondernos y tal, y lo que había así adentro, el Juan chillaba reno Sí, y tal, y ya hasta que enseguida ellos se esconden y vecinos y tal que eso se escondían en el mismo agujero que había hecho para eso. sí. Y yo cuando Y se le pegaba fuego, le ¿no? pego fuego enseguida ligero, voy al sitio donde A esconderte también. a esconderme huyendo del peñasco ese que explotaría. Eso es. Bueno, pues todo eso a lo mejor se pasa, no sé si a lo mejor cuando ya le pega fuego y tal, pues media hora o menos, pues, para la distancia que quedaba. Sí, Bueno, pues nos quedamos así y tal, y llega un eso, barreno, barreno, y al que hace tres, explota el barreno. Y enseguida salen por las piedras que así que se iban, todavía. Bueno, explota el barreno. Bueno, si es que me he adelantado en el explote. Cuando digo eso, sí, le veo fuego sí, a a los los, tres barrenos y de sí, los tres explotan dos. sí, Entonces me quedo un poco tiempo, que es lo que yo veía en mis tíos, que en ocasiones les pasaba, sí, pues me preparo allí a ver por qué no explotaba el barreno en el sitio que estaba escondido también para que no a mí me atacara. sí. Pues yo me voy andando, Cuidado, cuidado, cuidado. yo iba No, andando, papá, no te muevas, no te muevas. no, déjalo. Que llevas el micrófono. Llego así, llego así, Sí, me asomo y sí, veo el barreno. sí, Cuando estoy así asomándome, explota el barreno. sí, Las piedras corren por delante de mí, por detrás de mí, por todos los sitios de mí que me podía haber hecho trozos y pequeños.
Exacto. Sin embargo, no me tocó ni una pinza de nada. Ninguna piedra. De nada, Sitio, de nada, de todos nada. a tu alrededor, pero Claro, y entonces fue no te tocó ni una. cuando yo empecé a decir, ese Dios que muchos se cagan en él, voy a tener que verlo porque ese Dios tiene que existir. Porque desde luego, vamos, que un peñasco que se hace trozos así de pequeño, Sí, sí, y no te toca ni uno siquiera, cierto. y si se mete uno, te se mete el cuerpo. Cosas Ya de ves. esas. Exacto. Pues cuando ya se terminó eso, los que estaban fuera esperando para ver si entraban todos corriendo para adentro. ¿Dónde está José? Eso me acaba de haber muerto el Pues, peñaco. claro, 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 por lo que habían visto ellos. claro. Madre El mía, José ya no existe, el José pero sí, estaba, madre mía. sí existía, sí. Por eso Ahí se fue. siguió. Y ¿Mm? eso era todos los días, papá. Poner los barrenos. Sí, no, pero eso en cuando hoy a lo mejor hoy se tiraba un barreno y a lo mejor tardamos unos días en tirarlo, pero Exactamente, o vale, sí, sea claro, que porque era muy grande. era grande, exacto. La- Y luego que lo- estando ellos allí no me dejaban tirar a mí un barreno. ya, ¿No? Y claro, sin embargo, en la cueva detrás de la iglesia, que había una cantera, sí, también, había un crío jugando con unos juguetes que le trajeron al crío para jugar, y sí, jugando en la calle vino una piedra y mató al crío. fíjate, No tienes tú que no tienes narices en la tela. sí. Y, los, y entonces los hornos de cal era a la vez que la cantera, o sea, funcionaba Eh, todo a la vez, era todo en el mismo tiempo. en el mismo tiempo, pero bueno, cada uno en su momento. Exactamente, Y ya está, ya exactamente. aparte, claro. Y los hornos de cal, Los hornos de gas porque la piedra era, por ejemplo, así, y otra era así, y había que dejarla corta. Porque eso cuando se calienta, se se calentaba calentaba, con el calor, que es sí, cal, por eso le cal, piedra que se calentaba y sí, luego esa piedra le echaba agua y esa exacto, era muy buena para las obras. Para hacer exacto, obras que no fueran de gran lujo, sí, de grande, eso para sí, poner no sé qué, a lo mejor tú dices, pues tengo que poner ahí una silla, aquí pongo un banco, aquí no sé qué, pues tiene, pon, tal. Aquí no sé qué tal, y ya eso era para cosas de esas pequeñas, de eso, de más retrasadas de toda la historia. sí. Y así iba todo para adelante y esas son las piedras que saltaban por encima de mí y no me tocó ninguna. Y los hornos, que lo has dicho, me lo has comentado alguna vez, los hornos, el funcionamiento, que había que revisarlos por la noche, había que ir, y aparte era Hornos por de cal, arriba, ¿no? claro. A esa Por- altura que tiene ahí, por ejemplo, de esa pared que tiene ahí, sí, sí, esa sí. baja que tiene ahí, a lo mejor un Sí, poco más, pues habían 3 hornos de cal. sí, Y sí, sí, exacto. y Sí, entonces yo iba de noche cuando cenaba y sí, les daba una pinchada que me decían a tal hora esto, y entonces yo lo hacía. sí, A tal hora otra, pero ya no iba yo, sí, iba el ya Luis o el era Fulgencio. otro, Si sí. iba el Fulgencio, no iba el Luis, y si iba el Luis, no iba el Fulgencio. Claro, os turnabais. Entre los tres hacíamos 3 veces pincharle a esa cal que cayera al suelo, que Ok, luego le echaba agua y se hacía sí, polvo. Y eso es. ese polvo era como se ponía en piso, se Sí, ya ponía en se piso, utilizaba, que se utilizaba en otras cosas, en fin, que exacto, cal común de no sé qué, así era sí. como lo Y ese era, por decirlo de alguna manera, o sea, el negocio de claro. ahí de tus tres tíos, Mm, la cantera sí, sí. y los hornos Y los tornos por de cal. la cantera estaba dentro y los Sí, hornos de la cal estaban fuera y habían 3 o 4. Y yo iba después, cuando sí, iba y le pinchaba. Y sí, luego cuando yo ya en la noche tenían que ir 2 veces más y iba el Fulgencio y el Luis. sí, Y ellos lo hacían que yo lo hacía el primer día y me dijeron, tú ya, esto ya es cosa nuestra, de tal hora a tal exacto, hora al otro y tal hora a tal hora. exacto. Y entonces, papá, ¿Eh? la cantera se llamaba de Juan el Ciego. O sea, Sí, porque estaba. el Juan era ciego. Sí, sí, El lo sé, hombre no era ciego, pero sí, era sí, ciego. no, tenía efectivamente. Por eso se llamaba la cantera del ciego. Exacto, Y exactamente. por otro lado, la mamá Anica, Sí, abuela, sí, la abuela mía, para ti sería sí, su bisabuela. exactamente. Tú serías tu Sí, 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 bisabuela sí. como el bisnieto. Como el bisnieto, efectivamente, como Raúl. Exactamente, como Raúl. Yo cenaba, entonces si yo les pinchaba a los 3 hornos de la cal y ya los dejaba. Y Sí, luego después iba el Luis y después iba el Fulgencio. sí. Y Y así.
¿Y qué vas a decir de tu abuela Nica? Bueno, la Tu abuela abuela Nica. vivía en su casa Sí, sí. y ella pues allí estaba. Que iba yo en el rato que estaba y pasaba por allí, pues allí estaba. Que iba otra vez, pues ella en su casa a todo el mundo le daba paso. Efectivamente. Señor. Ok. Y en fin, y así entre uno y otro, pues mira, el Fulgencio se murió, el Luis se murió, el Juan se murió, Pues Juan primero. mi padre se murió, el Piñero se murió y el único que queda soy yo. El más crío es el que queda. Hombre, claro, Sí, señor. claro. Efectivamente. Ay, Ley de vida. sí. Es que si Sí. tuvimos una época y luego, y cuando estábamos, que hicimos una obra para allá, para Cartagena, y iba un equipo de Cartagena, de arriba, que salían de las lumbreras, de más para el otro lado, no sé cuándo. Sí. Y yo pasaba allí antes de llegar a eso, bueno, en la cueva o no sé, los cogía a los que iban allí a trabajar Sí. en una obra que hicimos, y los cogía yo, me los llevaba por allí para Cartagena. Y yo llegaba a este lado de Cartagena y se me iba a otra que estábamos haciendo para Mar Menor una obra. Sí. Cuando venía, me iba para para otra obra. Iba allá que no me quedaba un dedo, que no hubiera andado de ligero. Y así me pasaba eso. Íbamos 7 dentro del Sí. coche. Y un día subiendo al puerto de Cartagena, 5, serían 5. 5, No, no caben más en un 5, coche. me dice el encargado que llevábamos en la obra. Sí. Dice, José, Y anda, anda coso. cuando que termine ¿cómo se llama? El sitio Sí, más alto. estabais subiendo el puerto de la cadena. Sí, eso que sé, arríbate a la derecha y para el coche. Sí. Me hago así, me subo arriba y para el coche. Digo, ¿qué pasa, Antonio? Dice, es que no te das cuenta que vamos a ir de dentro del coche y tú vas conduciendo y que vas durmiendo. Exacto. Cago en la leche. ¿Y en qué en qué momentos cantabas o cantabais con tus tíos? Pues, ¿Qué hacíais? pues mira, Que seguro que tú también. claro, pero si yo mira, cuando en las lumbreras, Sí, allí en Cafarrón, ¿cómo eran no me acuerdo cómo se llamaban estos, los que tenían un bar de aquella fecha? sí, sí, Habían había un 2 o bar que 3, era fanfarrón, al lado sí, del Paquele y hablar sí, del o otro Paqueles, cuarto. sí, sí, es verdad. Y allí me decían mis tíos los viernes, los sábados, cuando terminamos en la cantera, Sí, me decían mis tíos, José, nos vamos nosotros de plan de cobro y tal y cual. Se iba el Juan, el Fulgencio y el Luis. sí, Y ellos se metían a un restaurante que había en la lumbrera sí, y luego yo me llevaba a Juan en la bicicleta, que Juan estaba ciego. Y vale. los tirábamos unos fandangos y unas carreras y una alegría de, venga, el ciego, el otro que no está ciego, el otro que estaba... Qué Y nos bonito. damos unas pasadas de cenar allí que nos poníamos bravos. Cago en la leche. ¿Y te acuerdas de alguna de las canciones que cantabais, papá? ¿Te acuerdas de alguna? Pues sí, esta... Oh, no, no, no. Ah, sí, esa de dormir con una morena. Sí, Uno dijo, José, hay una canción que de no sé qué tal acá. Digo, ¿qué canción es? Ah, no, eso allí salió, bueno, después, no me acuerdo. ay, ¿cómo era? Dice, allí salió, ¿Alguna? que fui yo el médico también. Y me contaron la gente, Ah, sí. cuando iba también está, José, ¿qué te ha dicho el médico? Y digo, dormir con una morena. ¿Y qué médico tan amable y qué medicina tan buena? Que de este mal no muere nadie. Dice uno, hostia, qué suerte hemos tenido. Sí, Con la leche, qué bien lo pasábamos. sí, Cenábamos allí, nos hacían de cenar. Yo, exacto. yo tenía una edad, pero no tenía mucha. No, eras un chaval. Claro, me parece que ya había conocido a su majestad. No creo. Pues no lo No, sé, pero no porque eras adolescente. Si sí, era tenías más jovencito. 15 No, años. tenía más años ya. Tenía ya más años. Pero bueno, no. Sí, 14 o 15 años o 16 tendría yo. Cuando tú estabas con tus tíos en la cantera, sí, eras Exactamente. crío. O sea, no eras. Sí, sí, sí. Sí, Ahí todavía no conocías a mi madre. Ahí y allí todavía no. estaba el Juan que era ciego, mi Sí, tío el Luis y el Fulgencio, sí, los tres. Cuando el Luis y el Fulgencio venían con las novias y nos sí. metíamos a Ahí garrafero, el fanfarrón, el garrafero, no me acuerdo.
todos. Sí Todo. que había 2 o 3 bares así, uno al lado de otro. Sí. Sí, Qué ahí bien lo en pasamos. las Venga el riberas. uno, un fandango, otro fandango, y cenábamos. Y, Venga, otro ah, torro y volante. exacto, ponte otro chorro. ¿Y Pues era nada. uy, alguna canción de Juanito Valderrama o de... Pues no eh, sé, hay veces que sí me acuerdo de algo, pero no te viene ahora mismo ninguna no me acuerdo si así eso, como digo, algún fandanguillo? sí, no sé si esa de cuando salí de mi tierra. A ver, Ah, sí. si Cuando te... salí de mi tierra, volví la cara llorando, porque lo que más quería, atrás me lo iba dejando. Llevaba por compañera a mi Virgen de San Gil y mi rosario de cuenda. Yo no quisiera morir. Adiós mi España querida, dentro de mi alma te llevo metida. Y ahí se liaba el otro y decía, ponte otro torro. Ole, Y enseguida fandango. ole. Mi tío cantaba mucho flamenco, yo también canté, pero yo ya Sí, aprendí yo de ellos. sí, 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 sí. Ay, madre mía, lo pasamos unos ratos más buenos. Pues Muchísimo. allí un día cruzó la carretera un hombre que lo conocía yo, y ese hombre un día lo veo que se caía, Sí, un día por las lumbreras con unas cosas en la mano. Y me arrimo y nada, ¿qué tal? Bueno, pues ¿qué te pasa, qué no te pasa? Pues resulta que ese hombre estaba enfermo, no sé qué, que era un buen hombre de esos despistados de la vida, ¿no? sí, Además, pero no era, yo qué sé, yo no lo conocía así como un hombre hacía tanto, hola, hasta luego, tal, igual. sí, sí. Y, y le pasó, por nada, entre no sé qué, no sé cuántas, vio por allí una higuera de uno de Monteagudo, el hombre cogió una bolsa, cogió unas cuantas olivas. Higos, Allí eso. acudió El dueño, el de la higuera, el dueño. el hijo mandó llamar al padre y le pegaron una paliza a ese pobre Ay, tuto que por se favor. caía y a los 2 o 3 días se murió de la paliza que le Vaya dieron, por Dios. con los higos que llevaba en la capada. Vaya por Dios. Y lo que tú me has contado también alguna otra vez, porque claro, allí la verdad es que cuando tú has sido crío, tanto tu padre como Mm. todos, al final trabajaban en diferentes cosas. Todo Y lo que había entonces, en sí, la sobre cantera. todo en la huerta, Haciendo eh, piedra, haciendo la cal, cargando barrenos, cargando los barrenos, haciendo los coches, los camiones cuando llegaban había que cargarlos, sí, y toda esa historia lo hacíamos los que estábamos allí. y te ha pasado que alguna vez que también que te han dicho, José, vente a trabajar con nosotros y que tú hacías también, o sea, esto es lo que era en la huerta, Sí, y sí, que tú eras el más joven y que sí. luego a la hora de cobrar intentaban darte menos por Sí, tanto, ser... tanto. Sí, no, me pasó lo siguiente. Es que yo cuando era más querido que no, antes de llegar a eso que hemos hablado, Sí, sí, pues sí, los de la huerta sí, que vivían allí al lado tenían sus cuadras, que tenían vacas, tenían cerros, tenían animales de todo tipo y sí, tierra y toda esa. sí, ¿Sabes? Y cuando terminaba me daban algunas veces, después empezaron a darme dinero, pero primero me sí, daban hierba para así, dar, para todo eso. exacto. Pero amigo, me tenían la hierba abajo, casi todos los días me daban 2 puñados de hierba. Sí, y yo cada vez que salía, llegaba antes de llegar a casa y cogía una corbilla que cogía una mantada de hierba y me la llevaba a la casa. Ya, Y un día llega Juan y dice, José, es que te estás llevando la hierba. Digo, pues si no me has dado ninguna, me has dado una chispa, pues yo estoy... Ah, bueno, pues está. Y seguimos así para adelante. sí, sí. Así hemos pasado por... Agua. Hemos pasado por todas esas historias, por todas esas estructuras y por todos esos problemas y estamos aquí. Sí, Y así estamos. Pero mira, con todas. Había 2 hombres mayores que en la casa teníamos un cerro, sí, había conejos, había una cabra, había tal. exacto. Había un hombre ya mayor y cuando pasaba por al lado me dice, José, vente conmigo. Yo no iba a la escuela tampoco, yo iba a la escuela de noche. De Vente noche, sí, conmigo. Y me iba con él y luego ese hombre me daba toda la hierba que necesitaba. Dice, llévate la que necesites para tus animales.
Sí, de ese hombre de la huerta, sí, fuerte, sí, exactamente. estupendamente. Claro, claro, tú respondías, hacías Claro, tu claro, trabajo claro. y Y el hombre el otro agradecido. claro, si él era el que me empezó a llamar, más que los parras y más que los otros, Sí, pero de los parras también cumplían, y así, sí. yo era el crío pequeño, pero como me estaba espabilado y me gustaba todo eso, pues, vale. Y Sí, un día, contaban contigo mucho, estaba conmigo. El exactamente. tío Juan de Tomás, el tío Es Juan de verdad, Tomás, el dueño, tenía cherros y tenía el vacas. tío Juan de Tomás, el dueño Sí, de todo aquello. sí, es Joder. verdad. Y cuando llegaba allí el tío Juan, venga, vamos para acá. Estaba trillando un día. Sí, ¿Tú sabes lo que es un trillar? Por el trigo, la mata del trigo está alta, que la siegan, y entonces la ponen allí. Cuando eso se seca, le pasaban con una bestia, con un trillo y una persona encima, y le sacaban el y grano. le sacaban el grano. Eso se veía, luego con una de esas la carapillaban y sacaban el. Ese era el tío Juan de Tomás, que era el dueño de todo esto que tenemos aquí. El Sí, tío Juan de Tomás era el dueño de todo esto. Y yo era el crío pequeño de ellos. sí, Ya, José, vente conmigo para acá. José parecía que tenía 20 años. Y sí, para allá y para acá, y siempre estaba yo. Y un día tenía hasta un trillo, tenía un ese para trillar, que para eso y todo eso. sí. Y un día me dice, vente que he comprado una no sé qué, y para que monte en el trillo y tal. Una vaca, a lo Una mejor. vaca o no sé lo que era, sí, una vaca. Me monto en el trillo con él, cayó por allí un bicho y le picó a la A vaca la vaca. así en el sobaco. Wow. Mira, salió la vaca. Yo salí arrollado para allí por la orilla del bancal, y él tirándole para otro lado, para el otro lado. Y cosas de esas del pueblo, de la huerta, de todo eso que pasaban en todas esas. Pero nunca Sí. pasaron cosas de graves. El tío Pepe, ¿cómo es? Le estoy diciendo. Este que tú Eh, dices, Juan, el tío Juan de Tomás. del tío Juan de Tomás, Sí. si yo no sé si esto me parece que era el tío Juan de Tomás, No, esto no va. pero el tío Juan de Tomás es que era una persona que hablaba con todo el mundo y se Sí, llevaba sí, bien con todo el mundo. sí, Y ya, pues, yo cuando iba por allí, los animales me daban hierba y yo les sí, ayudaba a sacar hierba para los animales que ellos tenían y tal. Y sí, así, para adelante. sí, exactamente. He llegado a los 90 años, ¿qué más quieres? Todavía no, Bueno, o sea, no tengas prisa. pues si ve que en algún momento dice interesa, pues que se Sí, tome una viaje de adelanto. te faltan Y, 2 años todavía. un día a una vaca le picó un bicho, Sí, mira, sí, y salió, madre y mía. yo como tomaba así la curva, yo salí para allá y el otro para acá, y las vacas para allá. ¿Y cómo papá, tú te acuerdas en la cantera el tipo de herramientas que utilizabais? Claro, claro, sí, Que mira, un marro. un marro, Un marro, que exacto. esto lleva una pieza aquí grande. Y Sí, enseguida tú coges esto así, y cuando hay una piedra ahí grande que tienes que sacar, lo coges con tus manos, haces así, pla, 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 pla. Y cuando es un peñasco grande, sí, pues enseguida se le hace un agujero y se le mete mencha, se le mete en tal, se le mete lo que ya está previsto del gobierno, de que esté legalizado de claro, todas las claro, cosas. claro, Pues efectivamente. enseguida lo cogen, le meten todo eso, la pólvora y tal, le meten un pistón, explota Exacto, y rompe la piedra. exacto, Entonces lo deja más grande o más pequeño, que según conviene, y si lo que queda ya, con un efectivamente. marro luego siete pesa un toque, otro toque, hasta que se Sí, hace. era un marro y como una especie de barra o Exactamente, sí. de hierro, que Eh, era lo que con el marro se exacto. iba dándole y haciendo el agujero Ya. en la piedra. Luego venían carros, carretas. Carro era con Sí, bestias y carretas con vacas. eso es, Y luego empezaron a venir los camiones. exacto. Camiones Eso ya de después. poca edad, pero ya entraban camiones allí que llevaban a lo mejor, pues, Y, no sé, pero 18 o 20 mil kilos llevaban algunos de ellos. Y así íbamos, y así íbamos. Y había, y en la cueva en aquella fecha habían tres canteras. Tres tres. canteras habían Vale, en aquella y fecha. cuál? Porque yo conozco dos, o sea, bueno, la que está allí detrás de casa, que es donde tú, la del Juan del Ciego, Sí. la otra que hemos dicho Había, detrás de la iglesia, sí, bueno, esa que no me sí, acuerdo del tío Juan o Paco, no sé qué, que un hombre que fue por allí de otro sitio y se lió y aquellos le otorgaron de hacerlo y tal, y el hombre tenía allí una cantera. y Luego la la otra otra, entonces, la otra más para arriba, para la para la para la lumbrera, lumbrera, sí, pues,
o ese mismo o otro que era ya también que empezaba a hacer cosas. sí, Y nosotros allí, uno estaba detrás de la iglesia, por sí, allí. sí, sí. Y desde allí de la iglesia se bajaban y volcaban al otro lado del camino, que ya ese camino era el que iba a las lumbreras ya. ¿Sabes? Vale, Y allí iban vale. carros, carretas. Antes, cuando bajaban las carretas cargadas con piedra, Sí, en la puerta de la iglesia, bueno, pues allí pues, los animales les tenían que traer torno y todo eso porque cargar no podían los animales con todo eso y tal. ya. Y un día una vaca se espantó, cayó abajo, cayó la carreta, Uf. el tío que iba con ellos, yo no sé cómo se escapó, cosas de esas que solían pasar. Sí, sí, Cosas porque de esas. antes tampoco había muchas medidas de seguridad, o sea, Sí, sí, ahora, no, el que vivía pues ya tenía suerte ya. efectivamente, Pero sí, estábamos todos por allí. efectivamente, Y ahí luego ahí también había Nordecar, pero allí nosotros luego, que aquello era de la mamanica, sí, que esa es la mamanica, el tío Juan de Tomás era hermano de la mamanica. vale, Y le dio a ella cuando se casó la herencia que le tocó de su padre, que por eso a mi padre luego le dieron un trozo, el sí, trozo que tenemos nosotros, que es el que le dieron a mi abuelo. Y su sí, abuelo ese se lo dio a su hijo. vale, Y así vale, la cosa. muy bien, muy bien, estupendo. ¿No te acuerdas que me han dicho que con los hornos de cal, las brasas, en las brasas que quedaban y eso, que al final se hacía ahí carne, eso lo has vivido tú también? Sí, claro, pero es que es que habían tres hornos de cal y la piedra del otro y del otro. Y esa cal de noche había que salir a pinchar a lo que era la máquina y todo eso. Y entonces como yo vivía cerca, Sí, yo viví digamos, aquí por ejemplo, aquí estaba el horno, ahí estaba el Fulgencio y más para allá estaba el Luis. sí, Y entonces yo iba cuando después de cenar y como veía cómo ellos lo hacían y yo había visto ya cómo lo hacían, pues yo le pinchaba y se quedaba bien y tal, porque aunque era joven me daba ya cuenta de eso. sí, sí, sabías hacerlo. Sí. Y así Luis, yo cenaba y me iba y le pinchaba. A lo Sí, mejor a las 8 o las 9, pues luego iban ellos y en la noche le picaba dos veces exacto, uno cada una. exacto. Ya otro día ya estaba preparado eso para que los carros o carretas que fueran Por la cal, por la cal, pues hubiera taller para poder ya sí, venderla y toda esa historia. muy bien. ¿Y Allí qué ya. hacían? Bueno, aparte de irse lo que eran los bares de allí de las lumbreras y demás, ¿qué más cosas se hacía para divertirse? Bueno, Para... aquello de la lumbrera cuando yo todavía ni fu ni fa. Sí, Vamos, yo iba con mis tíos, pero era muy joven. sí, Luis tenía, los dos me parece que tenían por Monteagudo, las mujeres suyas eran de Monteagudo, ya, del Fulgencio y de Luis. Y entonces pues se pusieron de acuerdo y tal, que allí está el horno del garrofero, el horno del fanfarrón, no sé qué, y teníamos de aquella fecha un ventorrillo de esos que había en otras sí, fechas y tal. sí. Pero se pasaba bien. Y ellos cuando se iban así los sábados, que era cuando salían a cobrar, todas esas piedras y todo eso que se Exacto, ponía, sí, que se sacaba de la cantera. se salía, que esa piedra valía Claro, para hacer obras y para hacer caminos y para hacer todo eso. exactamente. Entonces me decían, José, llévate a Juan, que Juan era el ciego. Y yo Sí, lo sí, montaba en la bicicleta y me lo llevaba allí a la, a las a la lumbreras. lumbrera. Y conmigo iba también, ¿quién era el que se venía? El Luis, el Luis que era más joven, bueno, el Luis ya iba con su novia. Claro, Y el otro, y no sé si había alguno más pequeño, y yo me lo llevaba también. Y nos metíamos allá a Cafafarrós, y enseguida, pues como allí vendían carne, vendían tal, a estilo antiguo, pero sí, vendían de todo. Y allí cenábamos. sí. Y nos dábamos unas pasadas que nos poníamos marados. Venga, fandango, venga, Todo el tal, día. y bailando y todo, salíamos todo un paquete. Luego te he hecho un paquete, exacto. ¿Qué hago en la leche? Muy bien. Solo una cosa y una curiosidad. Sí, Bueno, que yo la sé, es como lo está contando. Pues era una época muy feliz. Es lo que me sí. gustaría que te dijera. Oye, o sea, papá, en esa época, Es que sí, es verdad, es que te lo la cuenta como experiencia de vida, sí, como Sí. una anécdota, no te lo cuenta como un pesar de no, no, no. para nada. Además es que, Exacto. aparte Era, de todos mis tíos eran algo brutos porque, y el ve- que circulaba por todos aquellos sitios sí, en la época que corría, que el uno con el carro, el otro con la carreta,
Sí. el otro a lo mejor con un coche de tal, el otro no sé qué, el otro se cagaba en Dios, el otro, en fin, cosas de esas. Pero todo con Pero naturalidad, exactamente, sin pero ninguna maldad. sin ninguna Era maldad de todo nada. siempre desde la Y allí, bondad, en cuanto llegaba la alguno, humildad. se llevaban ellos que tenían las novias y algunas veces se las llevaban también allí en la noche. Claro, Y empezaban ellos como tíos, la otra como nuera, los otros como tal, y nos tiramos sí, una pasada fandango, y venga exacto, comida, y salíamos todos. exacto. Y todo el mundo encajaba. O sea, era, y se estaba a gusto y No, feliz, y ¿verdad? yo cantaba como un señorito allí también. Venga, José, canta algo, ala, arriba. Ay, madre mía. Sí, señor. Pues mira, esto te queda así como un algo que tiene ahí constantemente que no se olvida nunca. Pero que te sientes bien cuando lo Sí, recuerdas, sí, sí. te sientes bien, ¿verdad? Te da gusto, te Son da. recuerdos bonitos Sí, sí, sí. de felicidad, Sí, papás. Sí, señor. sí. Me alegro mucho Pues de que mira, sepas. él llega hasta aquí ya con 90 años seguramente. No creas, Que todavía no tiene los 90. Empeñado. Sí, sí, Pero, sí, está José, empeñado. esto es oro puro, todo esto que sabes, todo esto que nos cuentas, a mí me da una envidia muy buena de ver que eres muy felices a pesar de los tiempos, que no teníais un duro y trabajabais Sí, mucho exacto. y lo Sí, sí. cuentas como, ostras, que éramos felices y tenemos Sí. ganas. Totalmente. Es verdad. Y esto se lo vamos a contar a todos No los críos de hay, no ahora. hay peros. No hay No, peros. no, Es que había unas normas antes de eso que era ir las fiestas que se hacían. A mi padre le gustaban las fiestas más que la comida. Y siempre Es está. verdad. Es que era fácil. Enseguida se organizaba una fiesta. Siempre había algo que celebrar. O Madre sea, mía, rápidamente. madre mía, se liaba allí ya con cosas. Y los críos, y el otro. Mira eso que está diciendo. ¿Y cómo es que me llevo el rollo? Sí, Pues mira, hasta aquí hemos llegado. si tú sí. quieres, José, esto ya te digo, se lo vamos a enseñar a los críos, si tú quieres, Sí. ya que lo tenemos grabado, no sé, ¿tú crees que puedes decir algo para estos jóvenes de ahora, de No, aquella época que puedan aprender? si estuviéramos sentados aquí como estoy yo, no hace mucho. Ahora en un día de estos, bueno, un día, pero así temprano que se tenía que ir uno no sé dónde, el otro no sé cuándo, el otro, y nos sentamos todos ahí y empezamos todos a cantar. Estamos ahí, y el Antonio me parece que estuvo con nosotros, el Antonio el Jarro. No. Seguro, puede ser. Yo no sé si estaba el Antonio ya, o no sé. Pero Ajá. qué le ¿Eh? dirías? ¿Le dirías tú algo a los jóvenes de ahora? Ahora que parece que sufren más o que lo pasan Pues yo le, mal. yo, yo le digo ¿Qué lo, le lo que me dijo dirías? el médico cuando fui al médico. Ya está. Y, Dormir con una morena. y cuando llegué al trabajo, dice, José, ¿qué te ha dicho el médico? Digo, dormir con una morena. Y dice uno, ¡hostia! Y las mujeres enseguida empezaron a reírse. ¿Pero qué te ha dicho? Digo, por dormir con una morena. ¿Qué médico tan amable y qué medicina tan buena? ¿Qué de semana morena? Y, ¡hola! Tal, igual. ¿Y qué pasaba cuando nos volvemos por Murcia? ¡Hasta luego! El otro tal, y nos sigue, lo vea cuando lo vea, le dice algo y ya te contesta. Esto es inmejorable. Ay, Dios mío. Está, ¿eh? Es que la familia de mi El tema abuela, de la tos. la familia de mi, Tranquilo. de mi abuela Nica Cuidado. era un cielo. La mamá Nica tenía en la época aquellas que Sí, había necesidad de comida y todo eso, siempre tenía la olla montada y el que exacto. iba a su casa siempre comía. Exacto.